Desde que me casé con Eduardo, los martes tuvieron un significado especial en nuestra casa. No es que fuera algo que yo decidiera o que me pareciera importante al principio, pero con el tiempo se volvió una constante. Tan arraigada que dejó de llamarme la atención. Durante 38 años, cada martes sin falta, Eduardo se levantaba más temprano de lo habitual. Lo escuchaba en el baño, el agua corriendo, el ruido de la afeitadora eléctrica que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario y que nunca quiso cambiar aunque ya estuviera vieja. Luego venía el olor del café que él mismo preparaba, sin esperarme. Cosa rara en él porque normalmente desayunábamos juntos. Se ponía siempre el mismo traje. Bueno, no el mismo exactamente, pero sí el mismo estilo. Era un traje gris oscuro, sobrio, de esos que no pasan de moda, pero tampoco llaman la atención. Con el tiempo, ese traje se fue gastando en los codos. La tela se volvió más delgada, pero él seguía usándolo cada martes como si fuera un uniforme. Yo le sugerí varias veces que comprara uno nuevo, que ese ya estaba muy usado, pero él siempre me decía lo mismo con una sonrisa. «Este está bien, todavía me sirve». Y tomaba su portafolio de cuero, ese que había sido de su padre, con los bordes desgastados y las hebillas que ya no cerraban bien del todo. Cuando le preguntaba a dónde iba, su respuesta era siempre la misma, dicha con naturalidad, sin dudar: «Al banco, mi amor. Ya sabes, las cosas de siempre». Y yo asentía, porque me parecía lógico. Todos tenemos obligaciones, cosas que hacer, trámites que atender. Pensaba que tal vez iba a revisar inversiones, a pagar facturas, a mover dinero de una cuenta a otra. Esas cosas que los hombres de su generación consideraban su responsabilidad y que no compartían mucho con sus esposas. No era que él fuera machista ni nada por el estilo, pero había ciertas cosas que simplemente asumía como propias, y yo nunca tuve problema con eso. Los años pasaron y esa rutina nunca cambió, ni una sola vez. Incluso cuando nos mudamos de Belgrano a San Isidro, cuando Eduardo cambió de trabajo, cuando nacieron los chicos, cuando después se fueron de casa para hacer sus vidas, incluso cuando su salud empezó a flaquear un poco y le costaba más moverse, seguía saliendo cada martes. Llegaba a casa al mediodía, a veces un poco más tarde. Pedía el almuerzo y se sentaba a leer el diario como si nada. Nunca traía recibos, nunca me mostraba papeles, nunca comentaba nada sobre lo que había hecho. Y yo nunca insistí. Me parecía que si él no me contaba era porque no había nada importante que contar. Esa constancia se convirtió para mí en una especie de símbolo. Mientras todo a nuestro alrededor cambiaba, los martes de Eduardo permanecían iguales. El barrio cambió, las calles se llenaron de negocios nuevos, la verdulería de la esquina cerró y abrió un supermercado chino. La panadería donde comprábamos facturas pasó a manos de otros dueños. Nuestros propios cuerpos cambiaron. Las arrugas llegaron, el pelo de Eduardo se puso blanco. Mis manos empezaron a dolerme por la artrosis. Los chicos crecieron, se casaron, nos dieron nietos, pero los martes seguían ahí, inamovibles. Yo asociaba esa salida semanal con responsabilidad. Eduardo era un hombre previsor, de esos que piensan en el futuro, que se ocupan de las cosas importantes sin hacer alarde. No era de los que hablaban mucho de dinero o de inversiones, pero yo sabía que se encargaba de todo. Me sentía tranquila sabiendo que él manejaba esas cosas que a mí me costaban. Los números, las cuentas, las planificaciones a largo plazo. Yo me ocupaba de la casa, de los chicos cuando eran pequeños, de las comidas, de mantener todo en orden. Él se ocupaba del resto. Así funcionábamos, y funcionaba bien. Nunca imaginé que esa confianza absoluta también podía ser una forma de no ver, de no querer ver tal vez, porque ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había pequeñas señales que simplemente ignoré. Como esa vez que Pablo, nuestro hijo mayor, le preguntó de casualidad si todavía iba al Banco Provincia o si había cambiado, y Eduardo se quedó callado un momento antes de responder algo vago. O cuando mi hermana Marta comentó que su marido hacía todo por internet, ahora y que ya no tenía que ir al banco cada semana. Y yo dije que Eduardo prefería hacer las cosas a la antigua, en persona, y él no dijo nada. Solo siguió tomando su café. Pero en ese momento no les di importancia a esas pequeñas cosas. ¿Por qué habría de hacerlo? Estábamos bien. Teníamos una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Eduardo era un buen marido, un buen padre. Pagaba las cuentas a tiempo, nunca nos faltó nada, nunca hubo peleas por dinero. Los chicos pudieron estudiar. Tuvimos vacaciones todos los años, primero en la costa, luego cuando estaban más grandes en el sur. Una vez hasta fuimos a Brasil. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos. ¿Qué motivo tenía yo para dudar?
Jamás se me ocurrió que detrás de un hábito tan firme, tan rutinario, tan aburrido incluso, pudiera esconderse algo más. Los martes de Eduardo eran como el ruido del reloj de pared de la sala, ese que había sido de mi madre. Al principio lo escuchaba todo el tiempo. Tic-tac, tic-tac, pero después de un tiempo ya no lo notaba. Estaba ahí, siempre presente, pero invisible. Así eran los martes, parte del paisaje de nuestra vida. Ahora entiendo que la familiaridad puede ser engañosa, que vivir con alguien durante décadas no significa conocerlo por completo, que hay partes de las personas que permanecen ocultas, no necesariamente porque quieran engañar, sino porque hay cosas que guardamos incluso de quienes más queremos. Pero en aquel entonces yo no pensaba en nada de eso. Para mí, esos martes eran solo eso, martes, un día más de la semana, con su rutina particular, sin misterio, sin secretos. Eduardo salía temprano con su traje gris, su portafolio viejo y su explicación simple. Yo me quedaba en casa, hacía mis cosas, preparaba el almuerzo, esperaba que volviera, y cuando volvía, la vida seguía su curso normal. Durante casi 4 décadas, no hubo ni una sola razón que me hiciera pensar lo contrario. Ni una sola vez sospeché que esa salida semanal era algo más que un simple trámite bancario. Ni una sola vez imaginé que detrás de esa puerta que se cerraba cada martes había una historia completa, que yo desconocía. La confianza es así. Te permite vivir tranquila, dormir bien, no angustiarte por cosas que crees que no tienen importancia. Pero también puede ser una venda que te impide ver lo que está justo frente a tus ojos. Y yo viví con esa venda durante 38 años, sin saber que algún día me la quitarían de la forma más inesperada. Eduardo murió un jueves de otoño. ¿Fue todo muy rápido? Se había quejado de un dolor en el pecho, mientras estábamos viendo la televisión, después de cenar, y antes de que pudiéramos llegar al hospital, ya se había ido. El médico dijo que había sido un infarto masivo, que no había sufrido, que no habría podido hacer nada aunque hubiéramos estado en la sala de emergencias. No sé si me dijo eso para consolarme o si era verdad, pero no importaba mucho. Eduardo ya no estaba. Los primeros días fueron un borrón. El velorio, el entierro, la gente que venía a casa con comida que yo no podía comer, las palabras de consuelo que entraban por un oído y salían por el otro. Pablo y Carolina, mis hijos, se ocuparon de casi todo. Yo me sentaba en el sillón y miraba las cosas pasar, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Me parecía imposible que Eduardo no fuera a volver, que no iba a escuchar más su voz llamándome desde la cocina para preguntarme si quería más café. Cuando la casa por fin se vació y los chicos volvieron a sus propias vidas, el silencio se volvió insoportable. No era un silencio tranquilo, de esos que te permiten pensar o descansar. Era un silencio pesado, denso, que llenaba cada rincón y me recordaba constantemente que ahora estaba sola. El reloj de pared seguía haciendo su tic-tac, pero sin Eduardo ahí para darle sentido al tiempo, ese ruido se sentía vacío. El primer martes después de su muerte fue el peor. Me desperté temprano por costumbre y por un momento olvidé lo que había pasado. Esperé escuchar el ruido del agua en el baño, el olor del café, los pasos de Eduardo por el pasillo, pero no vino nada. La casa siguió en silencio. Y entonces recordé, y el peso de esa ausencia me cayó encima como una piedra. Nadie se pondría el traje gris. Nadie tomaría el portafolio de cuero. Nadie me diría, ya vuelvo, mi amor, antes de salir. Me quedé en la cama sin poder moverme. No lloraba. Solo miraba el techo y sentía ese vacío que es imposible de explicar a quien no lo ha vivido. Es como si te sacaran una parte de ti misma y tuvieras que seguir funcionando sin ella. Los martes, que durante tanto tiempo habían sido un día más, ahora se sentían diferentes, vacíos de una forma que me dolía en el pecho. Con el paso de las semanas, tuve que empezar a ocuparme de las cosas prácticas. Los chicos me ayudaron al principio, pero ellos tenían sus trabajos, sus familias, no podían estar siempre conmigo. Tenía que revisar papeles, entender qué cuentas teníamos, qué había que pagar, qué documentos había que presentar. Eduardo siempre se había encargado de todo eso, y yo me daba cuenta de lo poco que sabía sobre nuestras propias finanzas. Empecé a revisar los cajones de su escritorio, ese mueble de madera oscura que había sido su espacio privado durante todos estos años. Nunca lo había tocado mucho. Siempre había respetado que fuera su lugar. Pero ahora tenía que hacerlo. Encontré facturas de luz, de gas, de la tarjeta de crédito. Encontré recibos de sueldo antiguos, algunos papeles del seguro, documentos de la casa. Todo estaba más o menos organizado, aunque no de la forma en que yo lo hubiera hecho.
Mientras revisaba todo esto, empecé a notar algunas cosas que me resultaban extrañas. Había una carpeta con extractos bancarios, pero no eran del banco donde yo sabía que teníamos la cuenta. Eran de otro banco, uno que no me sonaba. Los extractos estaban ordenados por año y había muchos desde hacía décadas. No los miré con mucha atención en ese momento. Solo los dejé a un lado pensando que tal vez era alguna cuenta vieja que ya no se usaba. También encontré sobres antiguos, algunos con fechas escritas a mano en la parte de afuera. La letra era de Eduardo, esa letra grande y un poco torcida que siempre tuvo. Las fechas eran todas martes. Martes de diferentes meses, diferentes años, pero siempre martes. Eso me llamó la atención, pero no sabía qué pensar. Tal vez eran recordatorios de pagos, tal vez notas sobre cosas que tenía que hacer. No le di demasiada importancia todavía. Lo que sí me inquietaba era una sensación difícil de explicar. Era como si estuviera descubriendo pequeñas piezas de una imagen que nunca había visto completa. No sentía sospecha todavía. No pensaba que Eduardo me hubiera ocultado algo grave. Pero sí tenía esa sensación de estar caminando por una casa que creía conocer de memoria, pero con las luces apagadas. Sabía dónde estaban las cosas, pero algo era diferente. Algo había cambiado. Una tarde, Carolina vino a visitarme y me encontró sentada en el piso del estudio, rodeada de papeles. Me preguntó qué estaba haciendo, y yo le dije que solo trataba de entender todo, de poner las cosas en orden. Ella me ayudó un rato. Separó los papeles importantes de los que podíamos tirar. Hizo una lista de las cosas que teníamos que resolver. Pero cuando se fue, yo me quedé ahí, mirando esos sobres con fechas de martes, y no podía dejar de pensar en ellos. Por la noche, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y uno de esos sobres. Lo abrí con cuidado, como si fuera algo delicado que podía romperse. Adentro había un recibo de un pago, pero no decía para qué era. Solo tenía una cantidad, una fecha y un sello de recibido. La fecha era de más de 20 años atrás. Abrí otro sobre y era similar. Otro más, lo mismo. Todos eran recibos de pagos, todos fechados en martes, todos sin mucha información sobre qué era lo que se estaba pagando. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Qué era lo que Eduardo había estado pagando durante tantos años? ¿Por qué siempre los martes? ¿Por qué nunca me había dicho nada? No quería pensar mal. No quería imaginar cosas que tal vez no eran ciertas, pero la inquietud crecía. Era como una piedrita en el zapato que al principio no molesta mucho, pero que con cada paso se siente más y más. Los días siguientes seguí revisando papeles. Encontré más extractos bancarios de esa cuenta que no conocía. Los movimientos eran regulares, siempre más o menos las mismas cantidades, siempre los martes. Algunos meses había retiros, otros meses había depósitos. Era un patrón claro, casi metódico. Y cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que esto había durado prácticamente toda nuestra vida de casados. No sabía qué hacer con esta información. ¿Debía contarles a los chicos? ¿Debía investigar más? ¿Debía simplemente dejarlo pasar y asumir que Eduardo tenía sus razones? Parte de mí quería olvidarse de todo, guardar esos papeles en una caja y no volver a pensar en ellos. Pero otra parte, la parte que no podía quedarse quieta, necesitaba saber. Necesitaba entender qué era lo que mi marido había estado haciendo cada martes durante casi 40 años. Los martes volvieron a tener un peso especial, pero ya no como antes. Ahora cada martes que pasaba me recordaba ese misterio sin resolver. Me despertaba y pensaba, hoy es martes, y sentía una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿A dónde iba realmente Eduardo? ¿Qué hacía con ese dinero? ¿Por qué nunca me lo dijo? La casa seguía en silencio, pero ahora ese silencio estaba lleno de preguntas. Preguntas que Eduardo ya no podía responder. Y yo me quedaba ahí, en medio de papeles y sobres viejos, tratando de armar un rompecabezas del que me faltaban demasiadas piezas. Pasaron 2 meses, desde la muerte de Eduardo, cuando decidí hacer una limpieza profunda de su armario. No es que no lo hubiera tocado hasta entonces, pero había evitado hacer una limpieza real. Todavía estaba su ropa colgada, sus camisas ordenadas por color como a él le gustaba, sus zapatos alineados abajo. Su olor seguía impregnado en las telas, y había días en que abría la puerta del armario solo para sentirlo cerca. Pero Carolina me había dicho que sería bueno donar la ropa que estaba en buen estado, que había gente que la necesitaba, y que guardar todo así no iba a traerlo de vuelta. Tenía razón, aunque me costaba admitirlo. Así que esa tarde de sábado me armé de valor. Puse música en la radio para no sentirme tan sola, y empecé a sacar la ropa del armario.
Fui metiendo camisas en bolsas, pantalones, sacos. Guardé algunas cosas que quería conservar, como su suéter favorito, ese azul marino que usaba los domingos, y la bufanda de lana que yo le había tejido. El resto iría a Cáritas, como había sugerido mi hija, mientras vaciaba los estantes de arriba, donde Eduardo guardaba gorros y guantes que casi nunca usaba. Mi mano tocó algo duro detrás de una pila de ropa de invierno. Era una carpeta simple, marrón, sin ninguna etiqueta ni marca que indicara qué contenía. Estaba escondida ahí atrás, en un lugar donde yo nunca hubiera mirado si no estuviera haciendo esa limpieza a fondo. La saqué con curiosidad, soplé el poco polvo que tenía y me senté en el borde de la cama para abrirla. Lo que vi adentro me dejó sin aire. Eran extractos bancarios, pero no como los otros que había encontrado antes en el escritorio. Estos eran mucho más completos, mucho más detallados. Cubrían casi 40 años de movimientos en una cuenta que yo jamás había visto, de un banco del que apenas había oído hablar. Banco Galicia decía arriba de cada hoja. Eduardo nunca me había mencionado que tuviéramos una cuenta ahí. Empecé a pasar las páginas con las manos temblorosas. Los extractos estaban ordenados cronológicamente, desde el más antiguo hasta el más reciente. El primero era de 1985, solo 2 años después de que nos casáramos. ¿Cómo era posible que existiera esta cuenta desde entonces y yo nunca lo supiera? Miré los movimientos, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. No se trataba de una cuenta de ahorros común. Las cantidades que aparecían eran significativas, no enormes, pero tampoco pequeñas. Y lo más llamativo era el patrón. Cada martes había un movimiento. A veces era un retiro, otras veces un depósito, pero siempre los martes, durante casi 40 años, sin una sola excepción que pudiera ver. Era metódico, preciso, como un reloj. Seguí revisando los extractos, buscando alguna pista sobre qué era todo esto. En algunos aparecían referencias a transferencias. No eran a personas, sino a instituciones. Había nombres como Hogar San José, Fundación Esperanza, Centro de Rehabilitación Santa Rosa, lugares que no me sonaban, instituciones que nunca había escuchado mencionar. ¿Qué tenían que ver con Eduardo? ¿Por qué les transfería dinero cada semana? Mi mente empezó a acelerarse. ¿Tenía Eduardo una vida paralela que yo desconocía? ¿Había estado manteniendo a otra familia? ¿A otro hijo que nunca me había contado? Los pensamientos se volvían cada vez más oscuros, más dolorosos. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Me levanté de la cama y caminé por la habitación, tratando de calmarme, de respirar, de pensar con claridad. No podía hacer eso. Eduardo no era así. Lo conocía. Habíamos compartido una vida entera. Nunca había dado señales de tener otra relación. Nunca había salidas extrañas más allá de los martes. Nunca había llamadas secretas o comportamientos sospechosos. Los martes siempre volvía a casa al mediodía. Comíamos juntos, pasábamos la tarde juntos. No había tiempo para otra vida. Pero entonces, ¿qué era todo esto? Volví a sentarme y seguí revisando los papeles. Había más cosas en la carpeta, no solo extractos bancarios. Encontré recibos firmados, algunos con sellos oficiales. Encontré copias de cheques emitidos a nombre de esas instituciones. Encontré listas escritas a mano con nombres y montos. La letra de Eduardo llenando las páginas con su caligrafía irregular. Una cosa quedaba clara. Esto no era algo improvisado ni reciente. Era un sistema construido con paciencia, mantenido con disciplina durante décadas. Eduardo había dedicado casi 40 años de su vida a esto, fuera lo que fuera. Había sido constante, cuidadoso, meticuloso, y nunca, ni una sola vez, me había dicho nada al respecto. Sentí una mezcla de emociones que me costaba descifrar. No era solo rabia, aunque había algo de eso. No era solo tristeza, aunque también la sentía. Era sobre todo desconcierto, una sensación de estar descubriendo que la persona con la que compartiste toda tu vida adulta tenía un pedazo enorme de su existencia que te era completamente desconocido. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo alguien puede guardar un secreto tan grande durante tanto tiempo sin que se le escape ni una sola palabra? Pensé en todas las veces que habíamos hablado de dinero, de gastos, de ahorros. Pensé en las ocasiones en que tuvimos que ajustar el presupuesto porque las cosas estaban difíciles. Cuando los chicos eran chicos y había que pagar el colegio, las actividades, la ropa. Pensé en cómo Eduardo siempre había dicho que estábamos bien, que nos alcanzaba, pero que no podíamos darnos grandes lujos. Y todo ese tiempo había estado moviendo dinero cada semana a esta cuenta misteriosa. ¿Cuánto dinero había gastado en esto a lo largo de los años? Hice un cálculo mental rápido. Si cada semana destinaba una cantidad,
Y lo había hecho durante casi 40 años. La suma total debía ser enorme. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Había sacrificado cosas para nuestra familia para mantener esto? ¿Habíamos vivido con menos de lo que podíamos haber tenido? Me sentí traicionada y esa sensación me dolió más de lo que esperaba. No era una traición amorosa. No había otra mujer ni otra familia, al menos eso parecía, pero era una traición de confianza. Eduardo me había ocultado algo fundamental durante toda nuestra vida juntos. Me había dejado creer que lo conocía, que sabía quién era, cuáles eran sus preocupaciones, sus responsabilidades. Y resulta que había todo un mundo del que yo no sabía nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá de la sala, con la carpeta en mi regazo, mirando esos papeles una y otra vez como si fueran a revelar algo, nuevo si los miraba suficientes veces. La casa estaba en silencio, solo el reloj de pared haciendo su tic-tac constante. Afuera se escuchaban los perros del vecino y el ruido lejano de algún auto pasando. Pero adentro, en mi cabeza, había un caos de pensamientos que no me dejaba en paz. ¿Debía mostrarle esto a Pablo y Carolina? Ellos tenían derecho a saber, eran sus hijos también. Pero algo me detenía. Tal vez era miedo a cambiar la imagen que tenían de su padre. Tal vez era miedo a lo que podríamos descubrir si seguíamos investigando. O tal vez, en el fondo, todavía tenía la esperanza de que hubiera una explicación razonable. Algo que hiciera que todo esto tuviera sentido sin destruir los recuerdos que teníamos. Al amanecer tomé una decisión. Iba a investigar por mi cuenta, al menos al principio. Iba a tratar de entender qué era todo esto antes de involucrar a los chicos. Le debía eso a Eduardo, después de tantos años juntos. Y me lo debía a mí misma también. Necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Guardé la carpeta en mi propia mesa de luz, escondida bajo unas revistas viejas. Durante el desayuno, mientras tomaba mi café sola en la cocina, miré el calendario colgado en la pared. Era lunes. Mañana sería martes. El primer martes en que yo sabía que había un secreto, en que esa rutina de casi 40 años había dejado de ser solo una ida al banco para convertirse en un misterio que necesitaba resolver. Esa carpeta marrón, encontrada por casualidad detrás de ropa de invierno, había cambiado todo. Ya no podía volver a ver nuestra vida como antes. Los años compartidos, los momentos felices, las dificultades superadas juntos, todo ahora tenía una sombra de duda. Y yo tenía que descubrir qué había detrás de esa sombra, aunque me diera miedo lo que pudiera encontrar. El martes siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Ya no iba a quedarme sentada esperando que las respuestas cayeran del cielo. Tenía que investigar, tenía que entender. Después del desayuno, saqué la carpeta de mi mesa de luz y la puse sobre la mesa del comedor. Preparé otra taza de café, busqué un cuaderno y una lapicera y me dispuse a revisar todo con más cuidado, de forma organizada. Empecé por el principio, por el extracto más antiguo que había en la carpeta. Era de marzo de 1985. Yo tenía 25 años en ese entonces. Eduardo 28. Llevábamos casados solo 2 años. Vivíamos en ese departamento chiquito de Caballito que alquilábamos. Yo estaba embarazada de Pablo. Eran tiempos difíciles en el país. La inflación estaba disparada. Eduardo trabajaba en una empresa de repuestos y yo había dejado mi trabajo en la biblioteca porque con el embarazo me sentía muy cansada. ¿Cómo había conseguido Eduardo abrir esa cuenta en ese momento? No teníamos mucho dinero. Apenas nos alcanzaba para el alquiler y la comida. ¿De dónde había sacado para hacer esos primeros depósitos? Miré las cifras del primer extracto. No eran cantidades enormes, pero tampoco eran insignificantes para nosotros en ese momento. Era dinero que nos hubiera venido bien, que podríamos haber usado para comprar cosas para el bebé que venía en camino. Seguía avanzando cronológicamente, año por año. Los extractos mostraban que los depósitos continuaron mes tras mes, martes tras martes, incluso en épocas que yo recordaba como particularmente difíciles. En 1989, cuando la hiperinflación estaba en su peor momento, y yo me acuerdo que pasamos semanas comiendo fideos y arroz porque no nos alcanzaba para más. Eduardo siguió haciendo esos movimientos. En 1995, cuando lo echaron de la empresa y estuvo sin trabajo casi 6 meses, los depósitos continuaron, aunque en montos más pequeños. Eso me decía algo importante. Esto no era un capricho ni algo que Eduardo hacía cuando le sobraba plata. Era una prioridad, algo tan importante para él que estaba dispuesto a sacrificar comodidades propias y de su familia para mantenerlo. ¿Pero qué era? ¿Qué podía ser tan importante? Empecé a anotar en el cuaderno los nombres que aparecían en las transferencias. Hogar San José, Fundación Esperanza,
Centro de Rehabilitación Santa Rosa. Había otros también. Instituto Nuevo Amanecer, Casa de Recuperación San Francisco, Hogar de Tránsito María Auxiliadora. Todos parecían ser instituciones de algún tipo. ¿Pero qué tipo exactamente? ¿Qué tenían en común? Decidí buscar información sobre estos lugares. No soy muy hábil con la computadora, pero Carolina me había enseñado a usar Google y a buscar cosas en Internet. Encendí la computadora que los chicos me habían regalado el año anterior y que yo usaba principalmente para ver recetas y hablar con ellos por videollamada. Escribí el primer nombre, Hogar San José. Los resultados me llevaron a un sitio web viejo, con fotos de mala calidad. Era un hogar para personas con problemas de adicción. Ofrecían tratamiento, rehabilitación, un lugar para vivir mientras se recuperaban. Estaba en Quilmes, no muy lejos de Buenos Aires. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Eduardo conocía a alguien con problemas de adicción? ¿Había estado ayudando a esa persona durante todos estos años? Busqué el segundo nombre, Fundación Esperanza. Era similar. Otra institución dedicada a la recuperación de personas con adicciones, esta vez en La Plata. El tercero, Centro de Rehabilitación Santa Rosa, estaba en Avellaneda y también se dedicaba a lo mismo. Un patrón empezaba a formarse. Todas estas instituciones tenían algo en común. Trabajaban con gente que estaba tratando de dejar las drogas o el alcohol. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué pensar. ¿Eduardo había estado donando dinero a estas instituciones? ¿Por qué? ¿Conocía a alguien que había pasado por ahí? ¿O había algo más personal en todo esto? Nunca me había contado que conociera a nadie con problemas de adicción. Ninguno de nuestros familiares o amigos cercanos había tenido esos problemas. Al menos no que yo supiera, pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que había algo en la historia de Eduardo que yo no conocía del todo. Sabía cosas de su infancia, de su familia, pero había periodos de su vida, especialmente antes de que nos conociéramos, sobre los que él hablaba poco. Yo nunca había insistido, nunca me había parecido importante. Ahora me preguntaba si debía haber prestado más atención. Volví a los extractos bancarios y me fijé en las fechas más cuidadosamente. Algo me llamó la atención. Las transferencias a estas instituciones no siempre eran a las mismas. Al principio, durante los primeros años, todo el dinero iba al Hogar San José, pero después de unos 10 años empezó a diversificarse. Había transferencias a la Fundación Esperanza, al Centro de Rehabilitación Santa Rosa y a otros lugares. Era como si Eduardo hubiera ampliado su red de ayuda con el tiempo. También noté algo más. Además de las transferencias a instituciones, había pagos directos a personas. No eran muchos, pero estaban ahí. Nombres que no reconocía. Roberto Méndez, María Elena Torres, Juan Carlos Rodríguez. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué Eduardo les pagaba directamente? Me sentí perdida en un laberinto de información que no terminaba de encajar. Cada respuesta que encontraba generaba más preguntas. Necesitaba hablar con alguien que pudiera darme más información. ¿Pero con quién? No podía llamar a estas instituciones y preguntarles directamente sobre Eduardo sin explicar quién era yo y por qué estaba preguntando. Y todavía no estaba lista para hacer eso. Entonces recordé algo. La hermana de Eduardo, Beatriz, vivía en Rosario. No nos veíamos mucho porque la relación entre ellos había sido complicada, pero ella había estado en el funeral. Tal vez ella sabría algo sobre el pasado de Eduardo, que yo desconocía. Tal vez él le había contado cosas que a mí nunca me dijo. Busqué su número de teléfono en mi agenda. Dudé antes de llamar. Beatriz y yo nunca habíamos sido cercanas. Apenas hablábamos en los cumpleaños y las navidades, pero necesitaba respuestas. Marqué el número. Sonó varias veces antes de que atendiera. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Le expliqué que estaba ordenando papeles de Eduardo y que había encontrado algunas cosas que no entendía. Le pregunté si podía hablar con ella sobre el pasado de su hermano, sobre cosas que tal vez había vivido antes de conocerme. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Pero luego Beatriz suspiró profundamente y dijo: «Sabía que algún día alguien iba a preguntar por eso. Eduardo me hizo prometer que nunca te lo contaría. Pero ahora que él ya no está, supongo que tenés derecho a saber». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Saber qué, Beatriz? ¿De qué estás hablando? ¿Encontraste papeles sobre pagos, sobre instituciones?, preguntó ella. Sí, exactamente eso. Extractos bancarios, transferencias a hogares de rehabilitación. No entiendo nada. Beatriz volvió a suspirar. Es una historia larga, y tal vez deberías venir a Rosario para que hablemos en persona. No es algo que se pueda explicar bien por teléfono.
Le dije que iría al día siguiente. Necesitaba saber. Esa noche no pude dormir pensando en lo que Beatriz podría contarme. Me había dicho que Eduardo le había hecho prometer que no me diría nada. ¿Por qué? ¿Qué era tan grave que tenía que ocultármelo? ¿Y por qué Beatriz había aceptado guardar ese secreto durante tantos años? A la mañana siguiente tomé el colectivo a Rosario. Era un viaje de unas 3 horas que me dio tiempo de sobra para pensar, para imaginar escenarios, para prepararme mentalmente para lo que fuera que estaba por descubrir. Miré por la ventanilla el paisaje que pasaba, las rutas, los campos, los pueblitos, y me pregunté cuántas veces Eduardo habría hecho este mismo viaje sin que yo lo supiera. ¿Cuántas cosas había hecho sin que yo lo supiera? Beatriz me recibió en su casa, una casita con jardín en las afueras de Rosario. Preparó mate y nos sentamos en el patio de atrás. Se veía nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente, después de varios mates en silencio, empezó a hablar. «Eduardo nunca te contó sobre Marcelo, ¿verdad?», dijo. «¿Marcelo? ¿Quién es Marcelo?», pregunté. Era su mejor amigo. Se conocieron en la secundaria. Eran inseparables, como hermanos casi. Beatriz se detuvo, mirando el mate en sus manos. Marcelo tuvo problemas con las drogas. Empezó con marihuana cuando eran adolescentes, pero después pasó a cosas más pesadas. Eduardo trató de ayudarlo, de sacarlo de ese mundo. Pero Marcelo estaba muy metido. Escuché en silencio sin interrumpir, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la verdad que había estado buscando. Hubo un momento en que Marcelo necesitaba plata urgente. Le debía dinero a gente peligrosa. Eduardo le prestó lo que pudo, pero no fue suficiente. Beatriz hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Marcelo murió de una sobredosis en 1984, un año antes de que ustedes se casaran. Sentí que todo empezaba a tener sentido, aunque todavía no veía la imagen completa. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto?, pregunté. Beatriz se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de continuar. Eduardo se culpó por la muerte de Marcelo durante años. Decía que si hubiera hecho más, si hubiera encontrado la forma de conseguir más plata, si hubiera sido más insistente en meterlo en un programa de rehabilitación, Marcelo estaría vivo, pero eso no fue su culpa. Dije yo, aunque mi voz sonaba lejana, como si otra persona estuviera hablando. Yo le dije lo mismo 1000 veces. Todos se lo dijimos, pero Eduardo no podía perdonarse a sí mismo. La muerte de Marcelo lo destrozó. Beatriz se levantó y entró a la casa. Volvió con una caja vieja de zapatos. Guardé algunas cosas de esa época. Pensé que tal vez algún día las necesitarías. Abrió la caja y sacó fotos. Eran fotos de Eduardo joven, con un chico de su misma edad. Se los veía felices, abrazados, en la playa, en alguna fiesta, en la cancha de un club. «Este es Marcelo», dijo Beatriz señalando al otro chico. Era flaco, con el pelo largo, una sonrisa grande. Se parecía un poco a Pablo, nuestro hijo. Tal vez por eso Eduardo siempre había sido tan protector con él. Después de que Marcelo murió, Eduardo cambió, continuó Beatriz. Se volvió más serio, más cerrado. Dejó de salir con sus otros amigos. Se metió de lleno en el trabajo. Y entonces te conoció a vos. Y pensé que por fin iba a poder dejar todo eso atrás, empezar de nuevo. Pero cuando vino a contarme que se iba a casar, también me dijo otra cosa. ¿Qué te dijo? Me dijo que había tomado una decisión, que iba a dedicar parte de su vida a ayudar a gente como Marcelo, que iba a encontrar la forma de que la muerte de su amigo significara algo, que no fuera en vano. Le pregunté qué pensaba hacer, y me dijo que había averiguado sobre un hogar de rehabilitación en Quilmes, el Hogar San José. Me dijo que cada semana iba a aportar algo de plata para ayudar a mantener ese lugar funcionando. Todo empezaba a encajar. Los martes, las transferencias, la constancia durante casi 40 años. Eduardo había estado tratando de salvar a otros Marcelos, de darles la oportunidad que su amigo nunca tuvo. ¿Por qué nunca me lo contó?, pregunté, aunque ya sabía parte de la respuesta. Le pregunté lo mismo. Me dijo que no quería que su pasado afectara tu relación, que vos eras su oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo bueno. Tenía miedo de que si te contaba sobre Marcelo, sobre su culpa, sobre lo que planeaba hacer, vos lo vieras de otra forma. Tenía miedo de perderte. Me quedé en silencio, procesando todo lo que estaba escuchando. Parte de mí estaba enojada porque Eduardo nunca había confiado en mí lo suficiente como para compartir esto. Pero otra parte empezaba a entender. Los hombres de su generación no hablaban de sus sentimientos, de sus culpas, de sus dolores. Se los guardaban adentro y encontraban otras formas de lidiar con ellos. «Hay algo más», dijo Beatriz, sacando un sobre de la caja.
Eduardo me dio esto. Hace unos 5 años, me dijo que si algo le pasaba, te lo diera. Pero después nunca más hablamos del tema. Y cuando murió, no sabía si debía dártelo o no. Ahora creo que es el momento. Tomé el sobre con manos temblorosas. Estaba cerrado, con mi nombre escrito en la letra de Eduardo. Lo abrí despacio, como si el papel pudiera romperse. Adentro había una carta. Varias hojas escritas a mano, con esa letra grande e irregular que yo conocía tan bien. Mi querida esposa, se empezaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Y probablemente significa también que encontraste los papeles que guardé durante todos estos años. Sé que debí haberte contado todo desde el principio, pero nunca encontré el valor para hacerlo. Ahora, desde donde sea que esté, te pido que me escuches una última vez. Seguí leyendo. Y Eduardo me contaba en sus propias palabras lo que Beatriz me había explicado. Me hablaba de Marcelo, de su amistad, de los problemas de su amigo con las drogas. Me contaba cómo había tratado de ayudarlo, cómo había fallado, cómo la muerte de Marcelo lo había perseguido durante años. No fue tu culpa, escribía Eduardo, como si estuviera anticipando mis pensamientos. Sé que vas a pensar que debí habértelo contado, que no tenías por qué cargar con mis secretos. Y tenés razón, pero cuando te conocí, eras como una luz después de años de oscuridad. Eras alegre, optimista, veías lo bueno en las personas. Yo estaba hundido en la culpa, en el dolor. Tenía miedo de arrastrarte a mi oscuridad. La carta continuaba explicando cómo había decidido buscar una forma de redimirse. Había averiguado sobre lugares que ayudaban a personas con adicciones. Había contactado al Hogar San José. Había ofrecido hacer donaciones regulares. No tenía mucha plata al principio, pero había decidido que cada semana, sin importar lo que pasara, iba a aportar algo. Los martes eran el día que Marcelo murió, escribía. Era un martes de julio, frío, horrible. Cada martes me acordaba de él, de lo que perdimos, de lo que yo no pude hacer. Entonces decidí que cada martes iban a hacer algo positivo, algo que ayudara a que otra persona tuviera la oportunidad que Marcelo no tuvo. Eduardo explicaba que con los años había ampliado su red de ayuda. Conoció a gente que trabajaba en otras instituciones, a familias que necesitaban apoyo, a personas en recuperación que necesitaban una mano para empezar de nuevo. Los nombres que yo había visto en los extractos, Roberto Méndez, María Elena Torres, Juan Carlos Rodríguez, eran personas que Eduardo había conocido a través de estas instituciones. Gente a la que había ayudado de forma más directa. Nunca te lo conté porque tenía miedo de tu reacción, escribía. Tenía miedo de que pensaras que estaba gastando dinero que necesitábamos en casa. Tenía miedo de que me vieras como alguien obsesionado con el pasado, incapaz de dejarlo ir. Tenía miedo de que la sombra de Marcelo se metiera en nuestra vida, en nuestra felicidad. Lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Eduardo continuaba diciendo que había tratado de encontrar el momento adecuado para contarme, pero nunca lo había hecho. Al principio porque éramos muy jóvenes y estaba construyendo nuestra relación. Después porque llegaron los chicos y no quería cargar a la familia con su pasado. Más tarde, porque había pasado tanto tiempo que parecía imposible confesarlo sin destruir todo. Sé que esto no justifica el secreto, escribía. Sé que merecías saber la verdad, pero quiero que sepas que cada peso que gasté, en esto lo hice convencido de que estaba haciendo lo correcto. Nunca dejé que nuestra familia careciera de nada importante. Siempre me aseguré de que tuviéramos lo necesario. Pero también necesitaba hacer esto. Era mi forma de seguir viviendo con lo que había pasado. La carta terminaba con una disculpa y una declaración de amor. Perdóname por haberte ocultado esto. Perdóname por no confiar en tu amor lo suficiente como para compartir mi carga. Fuiste la mejor parte de mi vida, y cada día que pasé contigo fue un regalo que no merecía. Después de haber fallado a mi amigo, te amé desde el primer día hasta el último. Tu esposo, Eduardo. Terminé de leer y me quedé sentada ahí, en el patio de Beatriz, con la carta en mis manos y el corazón roto en pedazos. No era el tipo de ruptura que había temido cuando encontré esos papeles. No había traición en el sentido que había imaginado, pero había dolor. Un dolor profundo que Eduardo había cargado solo durante toda nuestra vida juntos. Él te amaba, dijo Beatriz suavemente. Sé que esto es difícil de entender, pero todo lo que hizo lo hizo con buenas intenciones. Estaba tratando de encontrar paz, de hacer algo bueno con su dolor. Lo sé, dije, y era verdad. Ahora lo entendía. Eduardo no me había ocultado esto porque no me amara o porque no confiara en mí. Lo había hecho porque estaba tratando de protegerme, de proteger nuestra familia, de mantener su dolor separado de nuestra felicidad.
Había sido una forma equivocada de manejarlo, tal vez, pero había sido su forma. Me quedé en Rosario ese día, hablando con Beatriz sobre Eduardo, sobre Marcelo, sobre cosas que nunca había sabido. Ella me mostró más fotos, me contó más historias, me habló del Eduardo joven que yo nunca conocí, ese chico que había perdido a su mejor amigo y que había pasado el resto de su vida tratando de compensar esa pérdida. Cuando volví a Buenos Aires al día siguiente, todo se veía diferente. La casa ya no se sentía igual. Los martes ya no eran un misterio a resolver, sino una conmemoración silenciosa que yo finalmente podía comprender. Eduardo había convertido su día más doloroso en un día de esperanza para otros. Había tomado su culpa y la había transformado en algo positivo. Algo que ayudó a decenas, tal vez cientos de personas a lo largo de los años. La verdad había llegado tarde. Demasiado tarde para poder hablar con él sobre esto. Para decirle que lo entendía, que no estaba enojada, que lo amaba aún más por haber cargado con esto solo. Pero al menos ahora sabía. Al menos ahora podía entender esos martes, esa rutina inquebrantable, ese secreto que había durado casi 40 años. Pasaron semanas antes de que pudiera contarles a Pablo y Carolina lo que había descubierto. Los junté un domingo en casa. Preparé el almuerzo como siempre hacíamos antes de que Eduardo muriera. Y después de comer les mostré la carpeta, los extractos, la carta. Vi cómo sus caras pasaban por las mismas emociones que yo había sentido. Confusión, sorpresa, dolor y finalmente comprensión. Pablo lloró. No lo había visto llorar así desde que era chico. Nunca nos contó nada, decía. Papá siempre parecía tan en control de todo. Nunca imaginé que cargaba con algo así. Carolina también estaba conmovida, pero más que nada parecía enojada. ¿Por qué no confió en nosotros? ¿Por qué no en vos, mamá? Éramos su familia. Traté de explicarles lo que yo misma había tardado semanas en entender. Que Eduardo venía de una generación que no hablaba de sus sentimientos, que guardaba sus dolores adentro. Que su forma de amar era protegernos, cuidarnos, asegurarse de que no cargáramos con sus pesos. No era la forma correcta tal vez, pero había sido su forma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pablo después de un largo silencio. Yo había estado pensando en eso. Había estado pensando en eso desde que volví de Rosario. Creo que deberíamos seguir lo que él empezó, dije. Los martes eran importantes para él. Significaban algo. No podemos devolverle a su amigo Marcelo, pero podemos continuar ayudando a otras personas. Carolina asintió lentamente. Podríamos establecer algo en su nombre. Una fundación o algo así, para que su trabajo no termine. Esa idea empezó a tomar forma en las semanas siguientes. Contacté a las instituciones que aparecían en los extractos. Hablé con la gente del Hogar San José, con los directores de la Fundación Esperanza y el Centro de Rehabilitación, Santa Rosa. Muchos de ellos conocían a Eduardo, o al menos sabían de sus donaciones regulares. Algunos me contaron historias de personas que habían sido ayudadas gracias a su apoyo constante durante años. Un hombre mayor que trabajaba en el Hogar San José me dijo, su esposo nunca quiso reconocimiento. Venía cada martes, dejaba su aporte, preguntaba cómo iban las cosas y se iba. Nunca quiso que pusiéramos su nombre en ningún lado. Decía que lo hacía por un amigo, que era algo personal. Ayudó a mantener este lugar funcionando en momentos muy difíciles. Escuchar esas palabras me hizo sentir un orgullo extraño. Eduardo había hecho todo esto en silencio, sin buscar aplausos ni agradecimientos. Lo había hecho porque sentía que debía hacerlo, porque era su forma de vivir con lo que había pasado. Y durante casi 40 años había sido constante, disciplinado, comprometido. Decidimos crear un fondo en memoria de Eduardo y Marcelo. No era una fundación grande ni nada pretencioso, pero era algo concreto. Los chicos y yo acordamos que cada mes haríamos un aporte, continuando de alguna forma lo que Eduardo había empezado. Ya no sería cada martes, pero sería regular, como él lo había hecho. También me di cuenta de que había personas que Eduardo había ayudado más directamente, esas que aparecían con nombres en los extractos. A través de las instituciones, logré contactar a algunas de ellas. Roberto Méndez, uno de los nombres que había visto, resultó ser un hombre de unos 50 años que había estado en el Hogar San José y que Eduardo había ayudado a conseguir su primer trabajo después de rehabilitarse. Su esposo me salvó la vida, me dijo Roberto cuando nos encontramos en un café. No solo con plata. Me escuchaba, me aconsejaba, me hacía sentir que valía la pena intentarlo. Cuando salí del hogar, no tenía nada, nadie me quería contratar. Don Eduardo habló con un amigo suyo, le pidió que me diera una oportunidad. Llevo 15 años limpio,
tengo una familia, una vida, y todo empezó porque él creyó en mí. Historias como la de Roberto me ayudaron a entender la verdadera dimensión de lo que Eduardo había hecho. No era solo dinero lo que había dado tiempo, atención, fe en personas que el resto del mundo había descartado. Había sido constante cuando otros se hubieran rendido. Había visto potencial donde otros veían casos perdidos. Los martes se volvieron importantes para mí de una forma completamente nueva. Ya no era el día del misterio ni el día de la rutina desconocida. Era el día en que recordaba a Eduardo y su compromiso. El día en que pensaba en Marcelo, un chico que nunca conocí, pero que había cambiado el curso de nuestra vida familiar sin que yo lo supiera. Empecé a ir yo misma al Hogar San José algunos martes. No hacía mucho, solo visitaba. Hablaba con la gente que estaba ahí, con los que estaban en proceso de recuperación. Llevaba libros, a veces comida que había cocinado. Me gustaba sentir que estaba conectando con esa parte de Eduardo que yo nunca había conocido en vida. Una tarde, una mujer joven que estaba en el hogar me preguntó por qué lo hacía. Mi esposo solía venir aquí, le dije. Durante muchos años, nunca me contó por qué, pero ahora lo entiendo. Creo que es mi forma de conocerlo mejor, incluso después de que se fue. Con el tiempo, empecé a hablar más abiertamente sobre esto con mis amigas, con mi familia. Al principio me daba vergüenza admitir que había vivido casi 40 años sin saber esta parte de mi marido. Me parecía que decía algo malo sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra comunicación, pero después entendí que no era así de simple. Los matrimonios son complejos, las personas son complejas. Podés compartir tu vida con alguien, conocer sus manías, sus gustos, sus rutinas, y aún así haber partes de ellos que permanecen ocultas. No siempre por maldad o desconfianza, a veces simplemente porque cada uno carga con sus propias cosas de formas diferentes. Eduardo eligió cargar solo con esto. Tal vez fue un error no compartirlo conmigo, pero también fue un acto de amor a su manera. Estaba tratando de protegerme de su dolor, de su culpa, de su pasado. Quería que nuestra vida juntos fuera liviana, feliz, sin las sombras que él llevaba adentro. Y en gran medida lo logró. Fuimos felices, tuvimos una buena vida juntos. El secreto no borró esos años, no hizo que nuestro amor fuera falso o que los momentos compartidos perdieran valor. Simplemente añadió una capa más a la historia que yo creía conocer. Me mostró que la persona que amás puede tener rincones que nunca vas a ver completamente y que eso no hace el amor menos real. Aprendí que todos cargamos con decisiones pasadas. Eduardo cargó con la muerte de Marcelo durante toda su vida adulta. Yo ahora cargo con el conocimiento de su secreto, con entender por qué lo guardó, con aceptar que nunca voy a poder hablar con él sobre esto. Cada uno elige cómo enfrentar sus cargas, y la forma de Eduardo fue hacer algo bueno, algo constante, algo que ayudara a otros. Un año después de su muerte, el Hogar San José organizó un pequeño homenaje. Pusieron una placa en la entrada con los nombres de Eduardo y Marcelo, en memoria de dos amigos, decía. Uno que se perdió demasiado pronto, otro que dedicó su vida a que otros no se perdieran. Carolina, Pablo y yo fuimos a la ceremonia. Fue emotivo ver cuánta gente había sido tocada por lo que Eduardo había hecho en silencio. Después de la ceremonia, nos quedamos un rato hablando con la gente del hogar. Una mujer mayor se me acercó y me dijo, su esposo nunca quiso que nadie supiera su nombre. Pero nosotros sabíamos, y sabíamos que lo que hacía era especial. No muchas personas tienen esa constancia, ese compromiso. Sobre todo cuando nadie está mirando. Esas palabras se me quedaron grabadas. Eduardo lo había hecho cuando nadie estaba mirando. No había cámaras, ni redes sociales, ni reconocimiento público. Solo él, su culpa, su amor por su amigo perdido, y su determinación de hacer algo bueno con ese dolor. Esa había sido su forma de vivir con lo que pasó. Hoy, varios años después de descubrir todo esto, puedo decir que conozco a Eduardo mejor de lo que lo conocí en vida. Sé de su dolor, de su culpa, de su forma silenciosa de buscar redención. También sé de su amor, no solo por mí y los chicos, sino por su amigo Marcelo, por todos esos desconocidos a los que ayudó durante décadas, por la idea de que podía hacer una diferencia. Los martes siguen siendo especiales. Son el día en que recuerdo todo esto. El día en que pienso en Eduardo con su traje gris y su portafolio viejo saliendo de casa. Ahora sé que iba a salvar vidas, a su manera. Iba a transformar su peor día en el día en que otras personas recibían esperanza. No pude acompañarlo en vida en esta parte de su historia, pero lo acompaño ahora. Continúo su trabajo, hablo de él, me aseguro de que lo que construyó no termine. Es mi forma de decirle, aunque ya no pueda oírme, que lo entiendo, que no estoy enojada,
que lo amo, incluso más ahora que sé toda la verdad. El amor también se construye sobre silencios, sobre cosas no dichas, sobre secretos guardados por miedo o vergüenza o dolor. No es la forma ideal, pero es humana. Y a veces, cuando finalmente se revelan esos silencios, descubrís que había amor incluso ahí, en esas partes ocultas, en esos rincones oscuros que la persona que amabas llevaba adentro sin mostrarte. La verdad llegó tarde, cuando Eduardo ya no estaba para explicarla con sus propias palabras, para verme procesar todo esto, para saber que lo entiendo. Pero llegó y me dejó algo más valioso que cualquier confesión en vida podría haberme dado. La comprensión profunda de que las personas que amamos son más complejas de lo que creemos y que amarlas significa aceptar incluso las partes que nunca llegamos a conocer del todo.